Japón, época del 70, y los corredores clandestinos empiezan a hacer lo suyo en las montañas. Y qué mejor que con un motor a toda revolución, neumáticos chirriando, y lo que hoy día conocemos como el drift. Y esto es Historias de Máquinas en iGarage. Todos conocemos la movilidad y para los que no conocen, hoy día lo explicaremos y detallaremos más profundamente en la historia, pero les daré a conocer un pequeño resumen. El drift, donde se busca posicionar el auto fuera de un eje y buscar el punto exacto para marcar un puntaje en un campeonato o simplemente en una calle. Pero recapitulemos para atrás y vámonos a la historia del drift. Todo esto comienza en Japón, en el 70, donde Kuremetsu Takahashi empezó a llevar su Nissan Skyline, o Hakochaka, o más conocido como Hakosuka, con una pequeña técnica de conducción que marcó la diferencia y lo llevó a tener grandes logros. Él se dedicaba a posicionar el auto un poco más de lado, manteniendo cierta velocidad y no perdiendo la velocidad en las curvas, lo cual le llevó a conseguir innumerables campeonatos en el turismo japonés. Iba el hombre ahí. ¿A qué llevó todo estos fenómenos de Takahashi? A que los pilotos callejeros que corrían en las montañas o en los famosos toges se inspiraran y adoptaran este estilo, lo cual les permitía no caer por los barrancos, un pequeño detalle que tenían, y mantener la velocidad en los angostos y estrechos pasos de montaña. ¿Y qué fue mejor aún? Que un tal Tsuchiya estaba mirando todo esto. Y el chico adoptó, lo mejor de todo, en su auto familiar, este estilo de conducción. Él es Keiichi Tsuchiya, o más conocido como el Drift King. Pero no siempre fue así, no siempre tuvo la E86 blanco con capó verde y no siempre fue el Drift King. Él partió en el auto de sus papás, el auto familiar, derrapando en la montaña como cualquier otro corredor callejero de la época, y fue al final de la época del 70 donde saltó al pilotaje profesional, ganó innumerables campeonatos a lo largo de su historia y se convirtió hoy en día en el más conocido, en el Drift King. Lo bueno del Drift King es que nunca olvidó sus orígenes, siguió corriendo en la calle, siguió yendo al toque, siguió participando profesionalmente, las hizo todas, y no fue hasta la época final de los 80 más o menos, donde varias revistas se juntaron y hicieron un documental 100% enfocado al drift llamado Plus Speed. Esto llevó a que nuestro piloto le retiraran su licencia profesional por un par de años. Llegamos a 1986 y se crea la primera competencia de drift, de la mano de la revista japonesa Carboy. 3 años más tarde, en el 89, otra revista crea el primer campeonato oficial de drift. El formato era un poco distinto y estaba dirigido por Daihiro Inaba, de la mano de Tsuchiya. El formato era 5 autos en una misma pista compitiendo, se fue adaptando hasta que llegamos al formato hoy en día con los clipping point y 2 autos en pista. Llegamos a los 1996 y el drift salta al ámbito internacional. Se instala el primer campeonato en Willow Springs, California, y desde entonces los campeonatos de este tipo no han dejado de proliferar en todo el mundo. Europa, Rusia, Estados Unidos, incluso Chile. Y lo más importante es que empezaron a sonar nombres internacionales como Tanner Foss, Chris Forsberg, Ryan Twerk, entre muchos otros que todos conocemos hoy en día. Categorías como D1 GP, Fórmula Drift, tucks in, you see him back off just a little bit, then go! Wow, look at him just get right back there. Losing some body parts here, let's see. Fórmula Drift japonesa, Trying to stay right there on his passenger and grab the door right there. Drift Masters, To lead him in. Yeah, look at this. Heinen on it already as he fires through. Look at Shanahan. Are you serious? That's the closest we've seen so far. Laurie Heinen absolutely excellent in the outside zone, but there is no shaking. Connor Shanahan, he wants it. He's going wheel to wheel. He pushes Laurie Heinen and ran outside zone 4. y mi favorita, RDS de Rusia. And Kristaps is close.
amazing run. Vamos a hacer un paréntesis, mucho campeonato, mucho de todo, pero lo más importante, en el drift se utilizan autos tracción trasera y los favoritos son 180 SX, Toyota Chaser, en algunos casos vimos Skyline, ahí partió todo, el AE86, muchos, generalmente del mercado japonés, después saltó al mercado americano con los Ford Mustang, que todos conocemos la Fórmula Drift, y en Rusia con los famosos Ladas. ¿Cómo nos impacta a nosotros los chilenos? Si nos remontamos la historia y nos vamos al año 2009, comienza con el Super Drift. Un evento a nivel internacional que trajo pilotos tales como Chris Forsberg, Tanner Faust y Samuel Hübner, los cuales brindaron 3 días de acción total a bordo de un Scion TC con motor de NASCAR y 30-0 de Supra, algo realmente impensable visto en Chile, y muchas otras leyendas japonesas tales como el Nissan 350Z descapotable que vino, el famoso auspiciado por NOS, que creo que es la infancia de muchos acá en el mundo de los autos, y eso evolucionó varios años después al día de la tracción trasera, que es un tema aparte, pero que lo vamos a ver también. ¿Qué pasó? Los chilenos quedamos con hambre de más y llega el año 2012 y 4 amigos se juntan y dicen vamos a crear nuestra categoría. Lo cual lleva a lo que es conocido como hoy en día el Día de la Tracción Trasera. Pero no siempre fue así, ya que su segundo evento se llamó Going Sideways y fue el 12 de agosto del 2012, que le dio una seriedad y alcanzó el éxito gracias a que se pusieron grandes marcas. El primer evento fue bueno, el segundo ya abarcó más público, premios, categorías más autos, más pilotos amateur, y la gente se motivó y la historia se empezó a contar sola. Pasaron los años, se quemaron miles de millones de neumáticos y el campeonato se profesionalizó. Más inscritos, mejores autos, mejores pistas y el nivel realmente todos los años disparándose, pum, 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 igual que las revoluciones. Y nos llevó a que varias marcas empezaron a creer en esto. El campeonato se juntó en un campeonato y es el Campeonato Nacional de Drift. Y lo mejor de todo es que empezaron a sonar distintos nombres, empezaron a llegar más autos de afuera, vinieron pilotos de afuera a correr en algún minuto. Y los nombres que resonaron en la escena nacional es José Carrasco, Walikowski, Alejandro Klax, entre otros muchos más. Y así fue como un piloto con un estilo de conducción distinto, un joven aficionado y un grupo de amigos nos dieron el maravilloso mundo del drifting.